Hola, hoy quiero hablarte sobre la fatiga crónica. Hoy en día muchas personas sufren de este síndrome de fatiga. Esta es una especie de cansancio, de agotamiento, como de falta de energía que la persona siente durante el día cuando se supone que debería tener toda la energía para poder hacer las cosas. Eh, y suele manifestarse también en las mañanas, cuando tiene que iniciar el día, cuando quiere levantarse, o se recrudece cuando la persona hace algún tipo de esfuerzo físico o psíquico. Esta especie de falta de energía muchas veces puede confundirse con depresión y no necesariamente tiene que ser así. A veces lo que puede suceder es que la persona lleva mucho tiempo con estos síntomas y como siente que no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, comienza a haber una angustia que luego puede desencadenarla en una depresión. Desde la mirada biológica, este es un conflicto que afecta a la corteza suprarrenal, porque ésta deja de producir la cantidad suficiente de cortisol y a esto se debe en realidad el cansancio. Y esto puede deberse a que la persona vivió o vive actualmente, lo que sí tiene un conflicto activo, de sentir que ha tomado una mala decisión en su vida. Por ejemplo, puede ser a nivel de relaciones, que está con una persona que siente que es la equivocada. Por ejemplo, comenzó a convivir y ahora siente que no es la adecuada. Pero esto puede ser en otras áreas, puede ser a nivel profesional también, en cualquier ámbito en realidad. También la sensación de que va en una dirección equivocada, ¿sí? O que ha equivocado el rumbo o no sabe para dónde seguir ahora, ¿sí? Que ya perdió, ¿sí? El camino hacia dónde tenía que seguir y ahora no sabe no sabe para dónde continuar. Entonces, es importante entender que una de las funciones de estas hormonas que generan las glándulas suprarrenales, como es el cortisol, está completamente ligada a la respuesta que tenemos los seres vivos de huida o lucha frente a una situación de estrés. Entonces, de manera simbólica, esta hormona representa la dirección de los proyectos, ¿sí? La fuerza que yo tengo hacia los proyectos. Esto se explica de manera biológica en la naturaleza a través de lo que se llama el conflicto del cordero. Cuando un corderito, una oveja se pierde del rebaño, se encuentra en una situación de peligro porque puede ser devorada por un depredador. Entonces lo que sucede es que le baja completamente el cortisol, ¿sí? Las glándulas suprarrenales dejan de producir para que él se pueda quedar quietito, él queda paralizado. ¿Por qué? Porque si se aleja, se puede perder completamente y va a tomar una dirección equivocada. Entonces va a ser muy difícil que el rebaño lo vuelva a encontrar, ¿sí? Por lo tanto, es una respuesta de sobrevivencia, de supervivencia, ¿sí? Y en los seres humanos funcionamos de la misma manera, ¿sí? Con otros conflictos, por supuesto, porque nuestro neocórtex está mucho más desarrollado, pero a pesar de que está mucho más desarrollado, la gran diferencia que tenemos con los animales es que el animal vive el conflicto y se sale inmediatamente de su conflicto. Nosotros seguimos a pesar de que el peligro pudo haber pasado, nosotros seguimos en nuestra situación, ¿sí? Agudizándolo. Entonces, la clave en realidad radica en comenzar a cambiar esta percepción en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empezar a tomar acción y empezar a salir de esta sensación de que me he equivocado. Tal vez necesito empezar a tomar decisiones, tal vez necesito empezar a proyectarme con cosas nuevas, ¿sí? Pero básicamente donde también debe estar, ¿sí? el foco es en dejar de desvalorizarme por sentirme ahora cansada y agotada, por sentir de que no tengo la fuerza, porque esto te mantiene también
en este bucle, generando nuevos conflictos que van a ser de desvalorización, de devaluación, porque ahora siento que no tengo la fuerza. Entonces suele añadirse otras problemáticas, por ejemplo osteoarticulares, a veces puede ser de fibromialgia, ¿sí? Entonces es importante poder entender qué es lo que está haciendo la biología en realidad, para no ir sumándole y empezar a respetar al cuerpo también. Entonces te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar si estás pasando por esta situación, porque tienes que ir cortando este bucle, si no se termina siendo interminable. Antes que nada tienes que reconocer cuál es el conflicto que tú alimentas todos los días, ¿sí? A lo mejor ya tú saliste de la situación, pero alimentas continuamente esta sensación de estar cansado, entonces no te sales, ¿eh? Entonces lo que puedes hacer es mirar qué fue lo que lo generó previamente a tener los síntomas de cansancio. Entonces, si ya tú te encuentras en esto de que ya tú estás generando nuevos proyectos, si no has generado un nuevo proyecto, es importante que empieces a generar, ¿sí?, nuevos proyectos, que tomes, como decía antes, decisiones, que generes cambio en tu vida, ¿sí?, para no mantenerte en lo mismo, ¿eh? Y si ya comenzaste con todo eso, ahora lo que tienes que hacer es empezar a tener paciencia con tu cuerpo, ¿sí? Empezar a tener paciencia, ¿sí? Porque en la medida que tú vas cambiando esa manera de pensar frente a ti, tu cuerpo va a empezar a hacer movimientos diferentes. Perdonarte por los errores que pudiste haber cometido. Tener en cuenta de que somos humanos, ¿sí? La mayoría de veces nosotros funcionamos a un nivel inconsciente y por eso repetimos situaciones. Entonces es importante uno responsabilizarse de los errores, sacar balance, ver en qué tengo que cambiar, pero no castigarse, porque cuando te castigas lo único que estás haciendo es desvalorizarte, ¿sí? O sea, le estás sumando un problema más al que ya tienes. Entonces, además de que cuando no soportamos habernos equivocado, nos mantenemos en una soberbia, ¿sí? Porque la vida en realidad es para generar aprendizaje, ¿sí? Entonces, empezar a cambiar esta percepción. Entender que esta energía va a comenzar a llegar a medida que te proyectes de otra manera mentalmente, pero le tienes que dar tiempo y tienes que tener paciencia con tu cuerpo también, ¿sí? Entonces, en los momentos que el cuerpo realmente te pide descansar, descansa, date ese chance, ¿sí? Pero mientras tanto sigue trabajando, generando cosas nuevas, enfócate en proyectos nuevos, en cosas nuevas, ¿sí? Esto es sumamente importante. Luego, conéctate con la energía de la gratitud, ¿sí? Conéctate con la energía de gratitud, porque es fuente de abundancia y tú necesitas abundancia a nivel de energía. Entonces, conéctate con todo lo bueno que tú tienes, ¿sí? Para que generes más cosas buenas, ¿sí? Entonces, haz algún trabajo con el tema de la gratitud. También puedes hacer algún ejercicio todas las mañanas visualizándote como que te cargas de la luz del sol, ¿sí? Ya que la energía solar, de hecho puedes ir a algún lugar y que te dé completamente el sol bien temprano, porque recuerda que el sol es símbolo de vida, símbolo de fuerza, de voluntad, ¿sí? Entonces te estás conectando con una energía que está viva, ¿sí? Que está viva. Entonces haz cosas para que energéticamente comiences a sentirte de una manera diferente. Siente que te llenas de toda esa fuerza para arrancar el día. También es bueno aclarar, ¿sí?, que si previamente a la aparición de estos síntomas de cansancio viviste una situación muy estresante, ¿sí?, o durante un periodo estuviste intensamente preocupado por algo, entonces ya no se trataría de una fatiga crónica, ¿sí? De alguna forma tú resolviste algún tipo de problemática y aquí es donde tienes que empezar a distinguir para ver si realmente es fatiga crónica. Si la persona estuvo durante mucho tiempo en una situación de estrés, ¿sí?, con alguna problemática que la vivió como muy fuerte,
y luego la resolviste o cambiaste la percepción de esta situación, es normal que venga el cansancio y el agotamiento, ¿sí? Porque esta es una manifestación de lo que nosotros llamamos una fase de reparación, ¿sí? O también se le llama vagotonía. Luego de un periodo de mucho estrés, cuando la persona resuelve o cambia su manera, pero también resolverla, se entra en lo que se llama vagotonía. ¿Qué es lo que sucede? Que puede confundirse con una fatiga crónica, ¿sí? Lo que sucede es que durante todo ese tiempo que la persona estuvo en el estrés, ¿sí?, en el conflicto activo, el sistema nervioso simpático es el que estuvo activo, es el que nos mantiene todo el tiempo en alerta, ¿sí? Entonces, cuando uno se relaja, el que entra es el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? O sistema vago también se le llama. Se entra en lo que sería una vagotonía, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo la persona necesita descansar, necesita reponerse. Entonces, como a veces no sabemos este proceso, nos exigimos muchísimo y a lo mejor lo único que está haciendo el cuerpo es reponer proporcionalmente, porque esto funciona así, proporcionalmente al tiempo que he estado en estrés, ¿sí? Y por eso me siento tan cansado, ¿sí? Y no tengo a lo mejor la fuerza. Y aquí es muy importante que respetes esos tiempos. Ojalá pudieras darte esos periodos para descansar. Si no te los puedes dar, porque a lo mejor necesitas trabajar o hacer lo que tengas que hacer, por lo menos entender a la biología, ¿sí? Y no exigirte tanto, porque va a tener que pasar por ese periodo de reparación, ¿sí? Necesita otra vez reponerse el cuerpo. Entonces, atención, porque muchas veces esto puede confundirse con una fatiga crónica. ¿Por qué? Porque yo entro continuamente en el estrés de que ahora no tengo la fuerza para hacer las cosas. Así que presta atención a esto.